Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Reciban saludos fraternales de su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Hemos estado viendo las bienaventuranzas bíblicas por la obediencia. Hoy veremos el tema ¿por qué surgieron las bienaventuranzas? Y como de costumbre lo menciono, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y bueno, vamos a platicar rápidamente acerca del Sermón del Monte, pero lo vamos a ver de una manera diferente, de tal forma que podamos comprender. Porque el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Esas 8 declaraciones comienzan con la palabra bienaventurado. Esta palabra, amados hermanos, esta palabra declara un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza, cabe mencionar, que declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, pero que en realidad no es así, son bendecidos. Porque los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta hermosa bendición. Mis amados hermanos, Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, amados hermanos, las bienaventuranzas son, primero que todo, declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de Dios. No, para nada. Ya todo está dado por el Señor y lo declara el Señor Jesucristo en su palabra. Quiero comenzar diciéndoles esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, declara el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 3. ¿Por qué los pobres de espíritu? Porque son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Porque son quienes reconocen de forma personal su estado de quiebra, su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Es como, por ejemplo, aquel recaudador de impuestos que está en el templo golpeando su pecho y diciendo: Dios, ten piedad de mí. Según lo que leemos en Lucas capítulo 18, 9 al 14. Es una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia, para decirlo mejor. Es en su forma más profunda. Es reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios. Y Jesús está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de nuestro Dios. Sigue diciendo el libro de Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En esta segunda bienaventuranza se desarrolla sobre el reconocimiento mental de nuestra pobreza espiritual, agregando una respuesta emocional de tristeza. Enfrentar la perversidad de nuestra propia vida nos entristece, y enfrentar la perversidad en el mundo, que incluye el mal en nuestro lugar de trabajo. Miren, hermanos, también conmueve nuestras emociones causando dolor. ¿Por qué? ¿Por qué ese dolor? Porque la perversidad puede venir a nosotros mismos, de otras personas o de fuentes desconocidas, pero siempre va a estar allí buscando meterse entre nosotros. De cualquier forma, amados hermanos, cuando nos entristecemos honestamente por las malas palabras, los malos actos o las malas políticas en el trabajo, cuando desarrollamos esas cosas, Dios ve nuestra aflicción y nos consuela
con el conocimiento de que no siempre será esa la manera en que nosotros procedamos. Los que son bendecidos con el llanto de sus propias fallas, amados hermanos, pueden recibir consuelo en el trabajo, pueden recibir consuelo por sus errores, porque los admiten, obviamente, primero admiten sus errores. Y si cometemos un error, mis amados hermanos, con un colega, estudiante, o con un amigo, con un compañero de trabajo, con un cliente, con un empleado o alguna otra persona, y lo admitimos, estamos de acuerdo y pedimos perdón, eso requiere valentía, eso requiere autoridad sobre nosotros mismos. Ahora, sin la bendición emocional de la tristeza por nuestras acciones, probablemente, mis hermanos, nunca tendríamos la valentía de admitir nuestros mismos errores en ningún momento. Pero si lo hacemos, nos podemos sorprender de que con frecuencia las personas están dispuestas a perdonarnos, a admitir que somos nosotros frágiles. Pero si alguna vez otros se aprovechan de que admitimos nuestra culpa, podemos recurrir a la bendición de la humildad que fluye de las primeras bienaventuranzas. Y ahí está Dios para ayudarnos, y ahí está ese perdón de nuestro Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esta bienaventuranza deja perpleja a muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque no entienden qué significa ser humilde. O sea, ser manso, como dicen otras versiones de la Biblia. Muchas personas suponen que el término significa estar débil, ser soso o falto de valor, y en algunos casos se piensa que ser humilde es ser pobre, no tener dinero. Sin embargo, la perspectiva bíblica de la humildad es que es poder bajo el control de uno mismo. En el Antiguo Testamento, Moisés fue descrito como un hombre más humilde de la tierra, como el hombre más humilde de la tierra, según lo que dice Números capítulo 12, verso 3. Jesús asimismo se describe como manso y humilde en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, lo que no contradice a su acción enérgica cuando tuvo que limpiar el templo, según Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Ahora, el poder bajo el control de Dios implica dos cosas, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Uno, rehusarse a inflar la autoestima, o sea, sentirse más que otros, o siempre estar queriendo ser el centro de atención en las reuniones, o llamar mucho la atención en todo porque somos mejores. Y dos, la renuencia a reivindicarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. O sea, darnos crédito nosotros con nuestras palabras de que nosotros hacemos, nosotros somos, nosotros hicimos, nosotros hablamos, nosotros podemos, nosotros nos dedicamos. No, eso que le quede a otra persona que lo haga. Pablo refleja el primer aspecto perfectamente en Romanos capítulo 12, verso 3, cuando dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que deba pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, las personas humildes se ven a sí mismas como siervas de Dios y no piensan más alto de ellas mismas de lo que deben pensar, amados hermanos. Ser humilde es reconocer nuestras fortalezas, es reconocer nuestras limitaciones como lo que realmente son, en vez de tratar constantemente de mostrarnos a nosotros mismos a lo mejor y creer que somos lo mejor. Ahora,
En Mateo capítulo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entender la cuarta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo siempre se actuaba y se pensaba justamente que justicia significaba exonerar, justificar, restaurar una relación correcta. Pero los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas con Dios y con las personas que a su alrededor están. En las relaciones correctas, los que cometen faltas son absueltos de la culpa. Y aquí viene una pregunta que yo siempre me la hago. ¿Alguna vez has tenido la bendición de tener relaciones correctas? Esto fluye a partir de la humildad. Si yo no soy humilde, no puedo tener relaciones correctas con nadie. Porque solo podemos formar relaciones correctas con otros cuando dejamos de hacer que todas las acciones giren a nuestro alrededor. Entonces, si vemos que tenemos la gracia de Dios, para esto tendremos hambre y sed de relaciones correctas, no solo con Dios, sino también con las personas con las que convivimos, con las que vivimos, con las que trabajamos, con las que estudiamos, con todas aquellas con las que nos relacionamos. Sigue diciendo Mateo capítulo 5, ahora en el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Si usted es bendecido con el dolor de sus propias fallas, la segunda bienaventuranza, entonces tiene usted relaciones correctas, o sea, la cuarta bienaventuranza. Y no le será difícil ser misericordioso, para nada. ¿Por qué? Porque la misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. Esto es, el perdón es una clase de misericordia. Igual que ayudar a alguien o a quien no tenemos obligación de ayudar, o abstenerse de explotar la vulnerabilidad de otra persona. Eso es misericordia. La misericordia en todos estos sentidos es el motor de la encarnación, es el motor de la muerte y la resurrección de Cristo. A través de Él, o sea, de la misericordia, a través de Jesucristo, nosotros hemos dejado aquellos pecados porque han sido perdonados, y nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu Santo, como dice primera carta de Corintios capítulo 12. La razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia es simplemente porque Dios nos ama, según Juan 3:16. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo capítulo 5, verso 8. ¿Quién subirá al monte? Eso me recuerda el Salmo 24, capítulo 24 del 3 al 5. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición y justicia de este Dios de salvación. De manos limpias y de corazón puro. Eso denota integridad. Eso denota una unicidad de devoción, lealtad indivisible y una realidad en nuestra vida espiritual. La integridad va mucho más allá de evitar el engaño y el mal comportamiento, mis amados hermanos. La raíz de la integridad es ser uno solo, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando parezca conveniente, sino que surgen del todo nuestro ser. Note que Jesús pronuncia la bendición de ser puro de corazón, no inmediatamente después de la bendición del hambre de justicia, sino después de la de mostrar misericordia. Oh, qué hermosa palabra. ¿Por qué? Porque realmente nos hace pensar hasta qué punto mis acciones y mis palabras son reflejos veraces de lo que hay en mi corazón. Cómo nos hace reflexionar la palabra de Dios en cada una de ellas. Ahora quiero decirle, mi hermano, mi hermana,
que el capítulo 5, verso 9 de Mateo dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los conflictos surgen cuando las personas tienen diferencias de opinión. En un mundo caído se tiende a ignorar el conflicto o a suprimirlo usando la fuerza, usando las amenazas, la intimidación, pero todas estas violaciones son violaciones a la integridad. Solo entonces, hermanos, es posible resolver el conflicto y restaurar las relaciones cuando nosotros buscamos la paz. El resultado de la resolución de conflictos es la paz, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Por otro lado, Mateo capítulo 5, verso 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de mi justicia. Esta bienaventuranza me lleva a que pensemos, hasta este punto las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza del espíritu, la humildad, las relaciones correctas, la misericordia y la pureza de corazón, y la construcción de paz, todas cualidades positivas, pero Jesús incluye la posibilidad de que seamos perseguidos por cuestión de la justicia. Esta surge de las 7 anteriores, porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios desea todavía tienen gran poder. Tenga en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto no es bienaventurada. Si caemos por nuestra propia culpa, debemos esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas. Qué hermosa palabra nos lleva a pensar. Y dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas. Así persiguieron a los profetas y que fueron antes que ustedes. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12, Las bienaventuranzas, mis amados hermanos, surgieron para dar una identidad a los verdaderos siervos de Dios, los fieles seguidores de sus mandatos. Y al ser observados por el resto de la humanidad, pueden ser identificados por sus verdaderas características espirituales y no solo del conocimiento intelectual. Ojo con ello. Dios ha puesto las bienaventuranzas como una manera en la que el hombre pueda percibir las bendiciones de Dios, porque Dios es justo y puede regalarnos todo, pero sin embargo, pide a todo hombre lo siguiente: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro, según Isaías capítulo 45, verso 22. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, paz a vosotros, les dice su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.